El tianguis de la ciudad de San Juan del Río estaba a reventar aquella mañana de sábado. El olor de flores frescas y pan de dulce se mezclaba en el aire con el frío de la mañana, mientras las voces y los pregones formaban esa música de mercado que Valeria Ramírez conocía de memoria desde hacía 11 años. Valeria tenía 25 años, cabello castaño que le caía sobre los hombros y unos ojos azules tan claros que la gente se detenía a media plática solo para mirarlos. Ella trabajaba en ese tianguis desde muy joven. Conocía a cada puestero por su nombre, sabía la vida de cada uno y era una mujer querida y apreciada por todos los que pasaban por allí. Atendía a cada cliente con una paciencia que le venía de dentro y llevaba consigo esa ligereza de quien aprendió a ser amable con el mundo, incluso cuando el mundo no fue amable con ella. Pero quien miraba a Valeria y veía solo esa sonrisa, no sabía de la tristeza que escondía debajo, de la vida que la esperaba cada noche cuando recogía sus guacales y tomaba el camino de regreso a casa. El tianguis era el lugar donde ella respiraba. La casa era el lugar donde apenas sobrevivía. Domingo Ramírez era su padre, su única familia, y fue él quien consiguió ese puesto. Pero quien plantaba, cultivaba, quien cortaba las rosas de madrugada, quien limpiaba y organizaba cada ramo con cuidado, era ella, quien cuidaba de la casa, de las cuentas, de la comida y de todo lo demás. Era ella también. Era ella quien hacía todo y siempre había sido así. Domingo aparecía en el tianguis algunas veces. Se quedaba un rato viendo el movimiento con las manos en los bolsillos. Cruzaba unas palabras con los vecinos y se iba sin haber ayudado en nada, como si el puesto fuera algo que existía por sí mismo y no por el trabajo de una hija que desde los 14 años no había descansado un solo día. Detrás de las sonrisas que Valeria repartía entre una rosa y otra, había una mujer que cargaba el peso de una casa entera sobre los hombros, que nunca había tenido el derecho de ser solo joven, solo hija, solo ella misma. Había una tristeza profunda que ella guardaba con cuidado porque sabía que llorar no pagaba las cuentas, y ella tenía demasiadas cuentas que pagar. Aquella mañana, sin embargo, era diferente a las otras, porque había un peso nuevo junto al de siempre, y ese peso tenía nombre, tenía rostro, y había llegado borracho de madrugada. Pero no siempre las cosas fueron así. Hacía 11 años, Domingo Ramírez había sido un hombre de bienes y prestigio en San Juan del Río. Nunca fue un padre presente, pues culpaba a Valeria por la muerte de su esposa, quien murió en el parto. Él era dueño de una fortuna, de tierras y del respeto que el dinero compra cuando está presente. Pero una noche, después de la muerte de su segunda esposa, se sentó en una mesa de juego y luego en otra, y fue perdiendo todo con la calma lenta y terrible de quien todavía cree que la suerte va a cambiar en la siguiente ronda. La fortuna se fue en meses. Los empleados fueron despedidos uno por uno cuando los salarios dejaron de llegar. Al final, solo quedó la vieja casona con un pedazo de tierra en el fondo y una hija de 14 años que miraba todo aquello y entendía, sin que nadie necesitara decírselo, que la vida había cambiado para siempre. Valeria había aprendido a plantar rosas con su madrastra y fue en ese saber heredado con cariño que ella encontró, tan joven, la única salida que tenían. Comenzó llevando rosas a la puerta de la iglesia los domingos, atadas con un simple mecate y vendidas por casi nada. Y ella hizo de ese negocio el comienzo de todo. Con el tiempo, el dinero fue creciendo y Domingo se dio cuenta de que aquello podía rendir más. Se encargó de conseguir un puesto en el tianguis para Valeria. Se presentó ante los vecinos como el responsable del negocio, y Valeria dejó que lo creyeran, porque discutir no servía de nada. Pero no tardó mucho para que ella entendiera que su padre no había conseguido ese puesto para ayudarla. Lo había conseguido porque quería el dinero
y el dinero llegaría en mayor cantidad y con más regularidad si ella tuviera un espacio más grande para vender. Nunca cortó una flor, nunca hundió las manos en la tierra, nunca llegó antes del sol para recoger los tallos húmedos de rocío. Lo que Domingo sabía hacer era aparecer a la hora de contar lo que quedaba en su bolsillo y extender la mano con el aire tranquilo de quien no ve ningún mal en eso. Y Valeria fue aprendiendo a lidiar con aquello de la única forma que encontró. Con el tiempo, ella creó un sistema que la mantenía en pie sin depender de la voluntad de su padre. Separaba lo que ganaba en 3 partes, una para los gastos de la casa, una para sí misma, guardada en lugares donde él nunca había pensado buscar, y una tercera que le entregaba a Domingo para que la dejara en paz y no fuera detrás del resto. Aquella mañana, sin embargo, ese equilibrio frágil se había roto, porque su padre había llegado de madrugada con olor a caña y a derrota. Había revuelto la casa. Encontró el dinero de los gastos del mes y se lo llevó todo antes de que ella pudiera decir una palabra. Valeria estaba despierta y bajó la escalera a tiempo de ver a su padre meter el dinero en el bolsillo. Él la miró con los ojos rojos y la voz pastosa y dijo sin ninguna ceremonia: «La suerte me va a ayudar hoy, mija. Tú te las arreglas para vender más». Y salió por la puerta sin mirar atrás. Y ahora ella estaba allí, detrás del puesto, con los ojos en las rosas y los pensamientos muy lejos de ellas, pensando por primera vez con toda seriedad si no había llegado la hora de irse. Tenía dinero guardado, lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, rentar un cuartito y respirar un aire diferente. Pero había algo que la retenía allí. A pesar de todo, él seguía siendo su padre, su única familia. Si lo dejaba, ¿cómo iba a sobrevivir? Voy a hacer una pequeña pausa solo para agradecerte por estar aquí conmigo, por haber elegido mi canal Amor y Romance de Época, porque entre tantas cosas que podrías estar haciendo ahora, decidiste darte este tiempo para escuchar esta historia, y eso para mí tiene mucho valor. Y como siempre, cuéntame aquí en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando hoy. ¿Ya preparaste tu café, tu té? O tal vez estás ahí en silencio, preparándote para dormir o incluso trabajando, pero con la historia acompañándote. Sé que hay muchas personas que me escuchan en esos momentos y leo todos los comentarios, incluso el tuyo. La historia de hoy es hermosa. Tal vez en algún momento te reconozcas en ella, o quizás en la forma en que cada personaje ve el mundo. Porque esta no es solo una historia de época, es sobre dolor, sobre decisiones, sobre nuevos comienzos, pero por encima de todo, es sobre el amor y, ya lo sabes, es sobre el amor que más me gusta escribir. Así que quédate conmigo hasta el final, suscríbete al canal y ven conmigo a conocer la historia de Valeria y Esteban. Estaba en ese pensamiento, sin respuesta y sin salida, cuando una voz la arrancó de sí misma. «Señorita, ¿podría prestarme uno de sus guacales?» La voz era firme y llegó de cerca, y Valeria levantó los ojos para encontrarse con un hombre que estaba segura de no haber visto nunca antes en ese tianguis. Era alto, de hombros anchos, ojos verdes, y con una presencia que se anunciaba antes de cualquier palabra, y estaba parado frente a su puesto. Valeria tomó un guacal y se lo extendió con una sonrisa natural. Claro que sí. Él sonrió de vuelta y había en esa sonrisa algo que ella no esperaba en un rostro tan serio. «Muchas gracias. Me llamo Esteban. ¿Y la señorita?» Valeria cruzó los brazos levemente sobre el borde del puesto y respondió con la tranquilidad de quien está en su territorio. «Me llamo Valeria. No lo había visto por aquí antes». «¿Compró el puesto del señor Domínguez?» Él asintió, volviendo la mirada hacia los guacales que aún no sabía cómo acomodar. «Sí, lo compré. Llegué a la ciudad hace poco tiempo y él me lo ofreció a buen precio,
Parece que ahora vamos a ser vecinos. Valeria sonrió. Entonces, bienvenido, Esteban. Él fue hasta el puesto intentando arreglarse solo, y Valeria se quedó mirando por un instante con esa mirada de quien evalúa sin juzgar. Una naranja rodó al suelo, luego otra, luego una más. Y él se agachó para recoger la primera y casi derribó la fila de arriba al levantarse. La ropa que llevaba era simple, desgastada en las mangas y en el cuello, del tipo que ya vio tiempos mejores. Pero las botas eran impecables, de cuero oscuro, bien cuidado, sin una sola marca. Había una contradicción en ese hombre que Valeria no supo descifrar, pero que quedó registrada en algún rincón de su memoria mientras ella iba hacia él con el paso tranquilo de quien sabe lo que va a hacer. ¿Quiere ayuda? Él la miró con un alivio que apenas logró esconder. Se lo agradecería mucho. Creo que está claro que estoy perdido. Entonces ella empezó a organizar los guacales de la manera correcta, apilando las naranjas del fondo hacia adelante, las más pequeñas sosteniendo a las más grandes, todo dispuesto para que el cliente viera y alcanzara sin esfuerzo. Él observaba con atención genuina, sin orgullo herido, como alguien que sabe reconocer cuando no sabe. Cuando los guacales estaban en el lugar correcto, Valeria lo miró con esa franqueza directa que el tianguis le había enseñado y dijo: ¿Cómo compra usted un negocio si ni siquiera sabe acomodar las naranjas? Esteban soltó una risa baja, casi para sí mismo, sin ningún tipo de vergüenza. Vengo de un ramo muy diferente, pero aprendo rápido. Puede estar segura. Valeria iba a responder cuando un grupo de señoras se acercó al puesto y ella se dio cuenta de que el interés de ellas no era solo por las naranjas. Había algo en las miradas y en las sonrisas de ellas que iba más allá de la fruta. Y Valeria reconoció eso porque conocía a las mujeres de ese tianguis. Le dio un pequeño toque en el brazo a Esteban y dijo en voz baja sin que las señoras oyeran: «Usted ya tiene clientas». Él se giró, vio a las mujeres y abrió aquella sonrisa. «Buenos días, señoras. ¿Qué se les ofrece?» Las mujeres rieron con esa risa de quien estaba esperando ser notada. «Naranjas. Usted vende naranjas, ¿verdad?» Él asintió y las atendió sonriendo y confundido. Ella volvió a su puesto y susurró en voz baja para sí misma: «Está bien perdido». El día fue largo y muy bueno para las rosas de Valeria. Las empleadas de los ricos aparecieron temprano, como siempre, pidiendo flores para adornar mesas de cena y salones de visita, y ella fue atendiendo a cada una con el cuidado de quien sabe que la belleza de lo que vende es el resultado directo del trabajo que puso en ello. Los ramos salían de sus manos arreglados con un esmero que las clientas reconocían y volvían a buscar, y el movimiento alrededor de su puesto fue intenso toda la mañana. Pero entre un ramo y otro, los pensamientos volvían a aquella mañana y Valeria sabía que el día iba a terminar y ella tendría que volver a aquella casa llena de tristeza y soledad. Cuando el sol comenzó a bajar y el movimiento del tianguis fue disminuyendo, ella miró hacia el puesto del vecino y vio que él había vendido todo. Sonrió y dijo: «Parece que su primer día fue muy bueno». Esteban la miró y respondió: «Mejor de lo que había planeado». Valeria fue hasta la calle lateral donde dejaba el caballo y la carreta. Buscó al animal y comenzó a organizar las cajas y los guacales doblados para el camino de regreso. Antes de que terminara, sintió el peso de un guacal ser retirado de sus manos y se giró para encontrarse con Esteban a su lado, ayudando sin ceremonia, con la manera de quien no puede dejar que una mujer cargue sola. Cuando terminaron, él dijo: «Gracias por la ayuda hoy, Valeria». Valeria subió a la carreta y lo miró con un brillo en los ojos. «Mi puesto aprovechó muy bien el movimiento del suyo. Las mujeres vinieron en masa por su causa. Soy yo quien debería agradecer». Él sonrió. «¿De verdad cree que fue por mi causa?»
Ella tomó las riendas y dijo con una calma ensayada: «¿Aún tiene dudas?», y le dio al caballo la señal para partir, dejando atrás solo el sonido de los cascos en el empedrado y las últimas palabras que lanzó por encima del hombro: «Hasta mañana, vecino», y la voz de él llegó antes de que la curva se llevara la carreta de vista. «Hasta mañana, vecina». Cuando el silencio volvió y el tianguis quedó vacío y solo estaba él allí, Pedro, su fiel empleado, llegó con esa expresión de siempre. ¿Cómo fue con ella? ¿Le creyó? Esteban se quedó mirando el camino por un momento antes de responder sonriendo. «Me creyó, Pedro. Mi plan va a salir bien». Pedro sacudió la cabeza con el peso de quien no está de acuerdo, pero respeta. «¿Sabes que no estoy de acuerdo con esto, Esteban? Quiero ver qué va a pasar cuando ella descubra que el vecino del puesto de naranjas es el nuevo duque de San Juan del Río». Esteban suspiró. Él iba a lograr que funcionara. Fue en una de esas mañanas de observación silenciosa que él entró en el tianguis por primera vez y la vio. Era imposible no notar a Valeria Ramírez. Ella estaba detrás del puesto de rosas con esa manera de quien pertenece al lugar. Volvió en los días siguientes, siempre manteniendo la distancia, siempre observando. Ella conocía a todo el mundo en el tianguis y a todo el mundo le caía bien. Eso se hacía evidente en cada conversación, en cada gesto, en cada sonrisa que recibía de vuelta. Había en ella una bondad que no era actuación. Y Esteban, que había aprendido toda la vida a distinguir lo que es verdadero de lo que es apariencia, reconoció eso inmediatamente. Pero fue en un día específico que todo se volvió más claro para él. Esteban estaba observando de lejos cuando vio a un hombre mayor acercarse al puesto de Valeria, con los pasos torcidos, de quien había bebido demasiado temprano. Los dos discutieron en voz baja, y Valeria, después de un momento de resistencia que él podía ver en la postura de sus hombros, metió la mano en el bolsillo del delantal y le entregó dinero al hombre. El viejo lo tomó sin agradecer, dijo algo que hizo endurecer el rostro de ella, y se fue murmurando insultos mientras ella se quedaba de pie mirando al suelo. Esteban vio la mirada triste que ocupó su rostro por unos segundos. La vio girar el rostro discretamente, levantar la mano y secar una lágrima antes de que alguien lo notara. Y la vio respirar hondo, enderezar los hombros y volver a sonreír cuando el siguiente cliente se acercó como si nada hubiera pasado. Eso se quedó dentro de él de una forma que no esperaba. Había un puesto de naranjas frente al puesto de Valeria y pertenecía a un hombre llamado Domínguez, a quien Esteban fue conociendo con el tiempo. En una tarde en que el tianguis estaba casi vacío, esperó a que Valeria se fuera y se acercó a Domínguez con una propuesta. Dijo que estaba interesado en comprar el puesto. El viejo negó con la cabeza sin pensarlo mucho. «No tengo intención de vender». Entonces Esteban dijo el valor que estaba dispuesto a pagar, un valor que Domínguez no esperaba oír, y la sonrisa que apareció en el rostro del viejo fue la respuesta incluso antes de que abriera la boca. No lo pensó dos veces. Esa misma noche en su mansión, cuando Pedro le llevó la cena al cuarto, Esteban le contó todo. Pedro lo escuchó con paciencia, pero cuando terminó, negó con la cabeza con esa expresión de quien no está de acuerdo y no va a fingir que lo está. «Esteban, si ella parece ser una buena mujer, ¿por qué no te presentas ante ella y le cuentas quién eres?» Esteban dejó el tenedor sobre la mesa y miró al amigo con esa calma que Pedro conocía bien, la calma de quien pensó mucho antes de responder. «Porque es exactamente eso lo que no quiero, Pedro. Necesito conocerla de verdad, y ella necesita conocerme de verdad también. Si llego como duque, me va a mirar como todos miran, va a ver mi título antes de verme a mí. De ese modo no se puede saber nada verdadero». Pedro se quedó en silencio por un momento, pero no retrocedió. «¿Y cuando ella descubra quién eres?»
¿Ya pensaste en cómo va a sonar eso para ella? Esteban no respondió de inmediato. Había una sombra de incertidumbre en su mirada que no ocultó por completo. Cuando me conozca de verdad, dijo por fin, va a entender el motivo. Pedro asintió, pero la mirada dejaba claro que no estaba convencido. Se levantó, tomó la bandeja y dijo antes de salir, «Espero que tengas razón», y dejó a Esteban solo con sus propios pensamientos. Esa misma noche, Esteban tampoco dejó de lado el plan. Llamó a Pedro de nuevo y le entregó una lista de medidas que quería que se tomaran ya la semana siguiente. Las rancherías alrededor de San Juan del Río estaban sin médico y eso no podía esperar. Pedro miró la lista y luego lo miró a él. «Pero solo asumes dentro de 40 días. Estamos autorizados a actuar ya». Esteban lo miró con sencillez. «Si puedo hacerlo ahora, lo haremos ahora. La corona me dio carta blanca». Y luego explicó cómo funcionaría lo de las naranjas. Domínguez seguiría suministrando la mercancía, dejaría todo listo de madrugada y él y Pedro pasarían temprano a recoger antes de que el tianguis abriera. Todo quedó arreglado esa noche y a la mañana siguiente el plan ya estaba en marcha. Esteban llegó temprano, organizó el puesto sin saber lo que estaba haciendo, se acercó a Valeria con la excusa del guacal y funcionó. Y ella lo ayudó, y fue exactamente como él había imaginado que sería. En el segundo día, cuando Valeria llegó al tianguis y miró su puesto ya con los guacales en el lugar correcto, sonrió y dijo, «Realmente usted aprende muy rápido». Esteban sonrió. «Le dije que aprendía. Tuve una buena profesora». Y entonces corrió a ayudarla con las cajas de rosas, sin que ella se lo pidiera, y preguntó mientras cargaba, «Estas rosas son muy bonitas, ¿las cultiva usted misma?». Ella acomodaba los ramos sin dejar de trabajar, como quien no necesita elegir entre responder y hacer. «Sí, soy yo. Mi madrastra me enseñó a cultivar y desde entonces se convirtió en mi pasión y mi sustento». Entonces sacó de la canasta un pedazo de pastel envuelto en una servilleta de tela y se lo ofreció con naturalidad. «Lo traje para usted, para darle la bienvenida a nuestro rincón del tianguis». Esteban tomó el pastel, le dio una mordida y la miró con una sonrisa completamente sincera y dijo, «¡Qué pastel tan delicioso!». En ese momento, el movimiento del tianguis empezó a aumentar y los dos fueron atendiendo cada uno su lado, pero recomendándose mutuamente a los clientes. Valeria decía, «¿No quiere aprovechar y llevar unas naranjas?». Y Esteban también hablaba de las rosas del otro lado y la observaba siempre que podía, y se dio cuenta de que era imposible no encantarse con Valeria Ramírez. Valeria intentaba disimular, pero era difícil resistirse a los encantos de aquel hombre. María, su amiga del puesto que vendía quesos justo al lado, se acercó con esa sonrisa de quien ya se dio cuenta de todo antes que nadie y dijo con su voz animada de siempre, «Amiga, qué suerte la tuya, ese hombre no sale de tu puesto». Valeria sonrió sin girarse hacia ella. «María, él solo es un hombre amable». María cruzó los brazos con cara de quien no cree ni una palabra. «Ojalá fuera así de amable conmigo también», y rió de esa manera suya, abierta y sin ceremonia. Valeria miró a Esteban atendiendo del otro lado y dijo en voz baja, «María, fíjate en sus botas, son botas caras. Me pareció extraño». María entrecerró los ojos y luego negó con la cabeza. «Debe haber ahorrado para comprarlas. Su ropa es vieja». Valeria suspiró. Debe haber sido eso. Pero que era extraño, lo era. María fue llamada de vuelta a su puesto y el día fue pasando con más calma, menos movimiento de lo normal. Valeria hacía los ramos con ese cuidado de siempre, los dedos moviéndose rápidos entre los tallos, la mente ya más tranquila de lo que había estado por la mañana. Fue entonces cuando oyó los pasos que reconocía incluso sin mirar.
Domingo Ramírez llegó con el rostro cerrado y la manera de quien no viene a traer nada bueno. Valeria, me dejaste sin guisado. ¿Sabes que no me gusta eso? Ella respiró hondo antes de responder. Usted tomó el dinero de las compras de la semana, padre. Era lo que tenía para hacer. No compré más provisiones. Domingo la miró con esa mirada de siempre. ¿Y dónde está el dinero de las ventas de hoy? Valeria respiró hondo y lo miró. Hoy está flojo, padre. ¿Qué hizo usted con todo el dinero que se llevó ayer por la mañana? Domingo desvió la mirada por un segundo, luego volvió con la voz más dura. Lo perdí. No hice una buena apuesta y necesito pagar a esos hombres que me están cobrando. Valeria se quedó quieta, sintiendo que el suelo se movía un poco bajo sus pies. Además de jugar con nuestro dinero, usted jugó sin dinero y todavía le debe a esos hombres. ¿Tiene idea de lo peligrosos que son? La voz de Domingo subió cortante. Valeria, no te metas en mi vida. Yo soy tu padre. Tú no opinas en nada. Dame el dinero de la mañana, ahora. Había gente alrededor. Había miradas girándose, y Valeria sintió el peso de todo eso caer sobre sus hombros. Las personas estaban acostumbradas a ver esa escena, pero en ese momento, algo dentro de ella respondió de una forma diferente a como siempre había respondido antes. Miró a su padre a los ojos y dijo con voz firme y baja, sin gritar, sin temblar, «No, padre, hoy no. Basta. Necesito pagar los gastos del mes y recuperar lo que usted se llevó ayer». Domingo abrió los ojos. No estaba acostumbrado a esa palabra viniendo de ella. «Valeria, dame el dinero. Ese puesto es mío. Lo destruyo». Fue entonces cuando Esteban, que había escuchado todo desde su puesto y vio que Domingo se estaba exaltando demasiado, se acercó con pasos tranquilos y preguntó con voz calmada, «¿Está todo bien por aquí?» Domingo se giró hacia él de arriba a abajo, con la mirada de quien no le gusta lo que ve. «¿Y tú quién eres?» Esteban respondió sin retroceder. «Me llamo Esteban, señor. Soy vecino de puesto». Valeria se apresuró. «Esteban, puede dejar que yo me encargue. Está todo bien, él es mi padre». Domingo ignoró al muchacho por completo y volvió los ojos hacia la hija. «Valeria, dame lo que pedí». Valeria abrió el delantal, separó algunas monedas y las puso en la mano de su padre sin decir nada más. Domingo miró las monedas y levantó la vista con esa expresión que ella conocía de memoria. «Solo esto, Valeria. Me estás escondiendo dinero». Y antes de que ella respondiera, perdió el poco control que aún tenía. «Este puesto es mío, mío». Con un gesto brusco, Domingo empujó los ramos de rosas que estaban sobre el borde del puesto y tiró todo al suelo con rabia, las flores esparciéndose por la tierra como si hubieran hecho algo malo. Luego dio la espalda y se fue sin mirar atrás, sin pedir disculpas, sin importarle nada de lo que había dejado. Valeria se quedó mirando por un segundo, solo un segundo, y luego se agachó despacio y comenzó a recoger los ramos del suelo. Esteban se agachó a su lado y ayudó en silencio. Después de un momento, preguntó en voz baja con esa voz que no juzgaba, que solo quería entender. «¿Por qué dejas que él te trate así?» Valeria no respondió de inmediato. Él la miró y vio lo que ella estaba intentando esconder. Los ojos brillando más de lo que deberían, la boca presionada para no dejar salir lo que tenía dentro, el llanto de decepción por ser tratada de esa manera por su propio padre. Ella tomó otro ramo del suelo y dijo con la voz de quien aprendió a tragarse ciertas cosas: «Está viejo, Esteban, y solo me tiene a mí». Esteban se quedó en silencio un instante, eligiendo bien las palabras. «Lo siento, Valeria, pero lo que él hizo está mal. Eso no es papel de un padre». Ella levantó los ojos hacia él y dijo con firmeza suave: «¿Puede no meterse en esto, por favor?» Esteban asintió de inmediato. «Claro, lo siento. No voy a decir más».
Él es su padre. Y volvió a recoger las rosas sin decir una palabra más, lado a lado con ella, hasta que no quedó ninguna en el suelo. Valeria se levantó, volvió a colocar los ramos en el puesto y retomó el trabajo en silencio. Pero había algo en ese silencio que pesaba diferente a los demás. No era un silencio vacío. Estaba lleno de cosas que ninguno de los dos aún sabía nombrar. Más tarde, María apareció y abrazó a Valeria por detrás con esa fuerza de amiga que no necesita preguntar para entender. Vi a tu padre aquí. ¿Está todo bien? Valeria apoyó las manos sobre las de ella por un momento. Sí, María, pero ya no puedo seguir dándole dinero de esa manera. No gano tanto así. Y me dijo ahora que le debe a esos hombres. María la miró de frente con esa mirada seria que aparecía en las raras veces en que dejaba de bromear. Escuché a Esteban hablar contigo y tiene razón. No deberías dejar que él te trate así. Valeria abrió la boca para responder y María ya levantó la mano. Ahora basta de tema triste. Mañana en mi casa hay comida y te quiero allí. Eso va a distraer esa cabecita. Hace tiempo que no apareces. Valeria empezó a decir que tenía cosas que hacer y María terminó antes de que ella acabara. Entonces no las vas a hacer. Vas a dejar todo de lado y vas a ir. Y se giró sin siquiera esperar respuesta. María entonces alzó la voz hacia el puesto de al lado. Esteban, mañana estás invitado a una comida en mi casa. Ya que eres nuevo por aquí, vas a conocer a un grupo de personas muy buenas, a hacer amigos. Esteban sonrió desde lejos. Iré con seguridad. María se giró hacia Valeria y le guiñó despacio con esa sonrisa de quien acaba de ejecutar un plan que ella misma armó. Así ustedes se conocen mejor fuera de aquí. Valeria negó con la cabeza, pero la sonrisa llegó antes de que pudiera contenerla. No tienes remedio, María. La tarde fue llegando a su fin, el tianguis fue recogiendo y Valeria se despidió como de costumbre de Esteban antes de tomar la carreta. Él se quedó mirando mientras ella se alejaba y solo quería poder decirle que podía contar con él. Al llegar a casa, Valeria fue directo al cuarto, miró sus ahorros personales y separó el dinero para las provisiones de la semana. Era su dinero, guardado con cuidado mes a mes. Y se quedó allí sentada un tiempo con él en las manos pensando. María y Esteban tenían razón. Ella lo sabía desde hacía más tiempo del que quería admitir. Pero saberlo no hacía las cosas simples, porque conocía a su padre y sabía que si dejaba de ceder por completo, él era capaz de destruir todo lo que ella había construido en un momento de rabia. Cerca de las 2 de la mañana, oyó la puerta azotarse y sus pasos tropezando por el pasillo como de costumbre. Pero antes de dormirse, tomó una decisión. Al día siguiente, iría a la casa de María. Necesitaba un día lejos de esas paredes. Se despertó temprano, dejó comida lista para su padre sin despertarlo y fue a arreglarse. Sacó del armario un vestido blanco con florecitas cafés, arregló el cabello con más cuidado de lo habitual, se miró en el pequeño espejo sobre la cómoda y sintió por un momento que estaba bonita. Era una sensación que rara vez se permitía, la de detenerse y verse. Y esa mañana la dejó quedarse un instante antes de salir. Buscó su caballo, preparó una canasta de pan que llevaría y partió por el camino de tierra en el aire fresco de la mañana. Cuando llegó a la casa de María, ella salió a recibirla con una gran sonrisa y dijo de inmediato: «¡Qué linda estás!». Y tu vecino del tianguis no dejaba de mirar hacia el portón esperando que llegaras. Valeria entró con una sonrisa firme de quien se niega a mostrar lo que sintió. «María, deja de quererme buscar marido». María rió y la llevó por la parte trasera de la casa, donde el patio estaba lleno de gente buena, y el olor de comida caliente ya lo llenaba todo. Era el tipo de día que Valeria necesitaba, con vecinos, con conversación, con risas que no necesitan motivo.
y fue sintiendo los hombros relajarse mientras saludaba a los conocidos y dejaba atrás la semana pesada. Estaba en ese pensamiento cuando giró el rostro y lo encontró viniendo en su dirección con esa forma tranquila de siempre, la sonrisa llegando antes que cualquier palabra. Esteban. Valeria sintió algo moverse por dentro y se dio cuenta de que estaba feliz de verlo allí. Esteban se acercó a Valeria en el patio de la casa de María y ella estaba hermosa aquella tarde. El cabello suelto moviéndose con el viento suave que corría entre los árboles, el vestido blanco con flores cafés ajustado en la cintura y una sonrisa que apareció naturalmente cuando él se acercó. Él la miró por un instante antes de hablar, con esa manera tranquila que ella conocía, y dijo: «Qué bueno que viniste, así no me siento tan perdido por aquí». Valeria lo miró con una sonrisa leve. «No me parecía perdido. Ya me di cuenta de que usted tiene mucha facilidad para comunicarse con las personas y para hacer muchas preguntas». Esteban inclinó la cabeza con una expresión divertida. «Es bastante observadora, Valeria». Ella lo miró de frente. «Bastante». Y la mirada bajó hasta las botas, como ya había bajado otras veces, porque eso no salía de su cabeza de ninguna manera. Esteban se dio cuenta y dijo con naturalidad: «Me encantan estas botas. Fue un regalo de un amigo, y no estaba mintiendo. Habían sido un regalo del comandante de la corona, y eran las únicas que no lograba dejar». Valeria las miró una vez más. «Son muy bonitas». Esteban entonces levantó la mirada hacia ella y dijo con sencillez: «Usted está muy bonita hoy». Valeria sintió el calor subir por el rostro antes de lograr hacer algo para impedirlo. Desvió la mirada y dijo solo: «Gracias, vecino», como si esas palabras no hubieran llegado donde llegaron. Fue entonces cuando María anunció la comida con esa voz de dueña de casa que no admite demora, llamando a todos hacia las mesas largas, donde cada uno había contribuido con algo de casa. Valeria se encaminó junto con los demás, y cuando llegó cerca de las mesas y vio lo que estaba en el centro de ellas, se detuvo. 2 lechones enormes, enteros, asados con ese color dorado de quien pasó horas en el fuego, del tipo que alimenta a una ranchería entera y sobra. María se giró hacia los invitados con una sonrisa amplia y dijo para que todos oyeran: «Vamos a agradecer a nuestro invitado Esteban, que trajo la carne de hoy para todos». Valeria lo miró con una expresión que intentaba ser neutral y no lo estaba logrando. 2 lechones, Esteban. ¡Qué generoso! Él sonrió con una manera ligeramente incómoda. No sabía muy bien qué traer. Valeria lo miró por un segundo prolongado, con esa mirada que pesa las cosas antes de guardarlas. «Las ventas de las naranjas están muy buenas entonces, porque los lechones aquí en la región son bastante caros». Esteban se dio cuenta en ese mismo momento de que había exagerado. Pedro le había advertido, pero él quería impresionar y se dio cuenta también, por la manera precisa en que ella habló, que Valeria lo había notado. Las botas impecables, los 2 lechones. Ella era lista y él lo sabía muy bien. Se sentaron a la mesa y la comida fue servida con esa generosidad simple de quien comparte lo que tiene con alegría verdadera, sin ceremonia y sin formalidad. Esteban había pasado toda la vida con mesas preparadas por manos que apenas conocía, con conversaciones de salón donde las palabras tenían más apariencia que verdad, con gente que lo servía sin que él supiera nunca sus nombres. Pero allí, en esa mesa larga en el patio de María, con los platos pasando de mano en mano y las risas saliendo sin que nadie las pidiera, había algo que él nunca había experimentado tan de cerca, una honestidad en la forma de vivir que lo tocó de una manera que no esperaba. Aprovechó la conversación para escuchar lo que más le interesaba.
La gente se quejaba de los impuestos pesados de la corona, de la dificultad con las cosechas, de que los ricos solo querían trabajo y más trabajo, y nunca miraban al pueblo con los ojos correctos. Esteban escuchaba cada palabra con atención, hacía preguntas con cuidado y lo iba guardando todo como quien sabe que un día va a necesitar cada detalle. A su lado en la mesa, Valeria lo observaba en silencio, y había una pregunta formándose en ella que él podía ver incluso sin que ella hubiera abierto la boca. ¿Cómo un simple vendedor de naranjas podía ayudar a esa gente? Fue entonces cuando Esteban interrumpió los pensamientos de ella, mirando al grupo que se había formado bailando en un rincón del jardín con un guapango que todos allí conocían desde niños. Giró el rostro hacia Valeria y dijo con una sonrisa simple: ¿Me enseña a bailar? Nunca había escuchado esa música. Valeria lo miró por un instante y dijo con ligereza: Hace tiempo que no bailo. Él inclinó levemente la cabeza y dijo solo: Por favor, usted es una excelente profesora. Ella suspiró, lo miró, y la negativa que había llegado a la punta de la lengua se fue antes de salir. Vamos entonces. Esteban se levantó, extendió la mano, y fueron hacia el grupo que ya bailaba animado al sonido de la música, con los pies zapateando en la tierra y los cuerpos moviéndose con esa libertad que sólo la música del pueblo logra provocar. Esteban estaba acostumbrado a los bailes formales de los salones, con los pasos medidos, la distancia correcta entre los cuerpos y la rigidez elegante que la nobleza exigía. Pero ese baile era completamente diferente. Más libre, más vivo, con una alegría que no cabía en ningún salón que él había frecuentado. Valeria comenzó a enseñar sujetando sus manos con la naturalidad de quien hace algo que ama, explicando los pasos con esa paciencia tranquila que él ya conocía en ella. Y en el momento exacto en que ella tomó sus manos, Esteban sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo de una manera que no esperaba, cálida e inesperada, como algo que despierta sin aviso. Ella sonreía feliz mientras bailaba, con esa luz increíble que tenía, y Esteban la miraba y pensaba que había tanta vida dentro de esa mujer, tanta alegría verdadera, que todo eso estaba siendo apagado poco a poco por un padre que solo quería el dinero que ella hacía con sus propias manos. Las personas alrededor fueron levantándose una a una y yendo a bailar, y el patio fue volviéndose más animado, más lleno de movimiento y de sonido. Esteban prestó atención a los pasos con esa capacidad de aprender rápido que tenía para todo, y en poco tiempo ya estaba siguiendo el ritmo sin tropezar. Valeria sonrió y dijo: «Aprende rápido». Él sonrió de vuelta sin decir nada. Entonces ella preguntó con esa curiosidad directa que era suya: «¿Puedo preguntarle algo?». Él asintió. ¿Por qué hace tantas preguntas sobre la ciudad, sobre lo que el pueblo necesita, sobre cómo funcionan las cosas aquí? Esteban la miró con calma y respondió: «Soy un hombre curioso y me gustaría poder ayudar a este pueblo algún día». Valeria lo miró con la cabeza ligeramente inclinada. «¿Cómo, Esteban?». Él sonrió y dijo con ligereza: «Vamos a bailar, Valeria». Ella sonrió también, un poco tímida. «Perdón, es que me dio curiosidad». Esteban entonces la acercó suavemente un poco más, los cuerpos de ambos tocándose con la naturalidad leve de la danza, y colocó la mano en su cintura con un cuidado que no era flojo ni demasiado atrevido, solo presente y firme. Valeria había bailado con otros hombres a lo largo de la vida. Había tomado manos, se había movido al ritmo de otras músicas en otros momentos, pero con ninguno otro había sentido lo que estaba sintiendo en ese momento, ese calor que comenzaba exactamente donde la mano de él tocaba y llegaba a algún lugar dentro de ella. La mano de él pasó levemente por su espalda en el giro de la danza, y entonces ella levantó la mirada
y se encontró con la de él, verdes e intensos, mirándola de cerca con una presencia que no huía ni invadía. Él dijo en voz baja, con una voz que no tenía ninguna prisa: «Creo que es hermoso el color de sus ojos». Valeria sintió el corazón hacer esa cosa que no quería que hiciera, latir más fuerte de lo normal, y sonrió. «Gracias». Y en un movimiento suave pero decidido, ella se alejó un paso y dijo: «Necesito irme, se está haciendo tarde». El sol aún estaba bien claro en el cielo, y ambos lo sabían muy bien. Pero él no señaló la contradicción. Dijo solo con sencillez: «Voy a acompañarla». Valeria lo miró. «No hace falta. El camino es tranquilo». Esteban respondió con esa firmeza gentil que ella ya conocía: «No voy a dejar que una dama camine sola por las calles a esta hora». Ella miró el cielo aún claro, lo miró a él, y la negativa no salió, porque la verdad era que ella quería su compañía, y mentirse a sí misma costaba más que simplemente aceptar eso. Fueron a despedirse de María, que los vio salir juntos con esa sonrisa amplia de quien plantó una semilla y está viéndola brotar con sus propios ojos, satisfecha y sin intentar siquiera esconderlo. Fueron por el camino los dos, cada uno en su caballo, con el final de la tarde dando paso a la noche lentamente y el silencio entre ellos, siendo de ese tipo bueno que no pesa, que simplemente existe con una ligereza natural. La casa de Valeria quedaba a casi 1 hora de la casa de María, y el camino pasó con conversación ligera y con esa facilidad de quienes, sin acordarlo, ya se conocen más de lo que el tiempo que tienen juntos justificaría. Cuando la casona apareció a lo lejos en el camino y llegaron al portón, Valeria iba a girarse para despedirse cuando Esteban miró hacia la entrada de la puerta y dijo con la voz alterada: «Valeria, creo que tu padre se cayó en la escalera». Ella bajó del caballo antes de que él terminara la frase y corrió sin mirar atrás. Domingo estaba desmayado en el suelo de la entrada. Olía a bebida, el cuerpo torcido en un ángulo incorrecto, el costado de la cabeza con una herida que sangraba oscuro. Valeria se arrodilló a su lado preocupada y se giró hacia Esteban. «¿Me ayudas a llevarlo adentro?» Esteban se ofreció sin dudar ni un segundo. Levantó a Domingo en sus brazos con una fuerza que no necesitó esfuerzo visible. El hombre era delgado y débil, y entraron en la casa. Era una casa grande, con paredes que guardaban señales claras de haber sido una casa hermosa en el pasado, de haber tenido vida y alegría y movimiento por dentro, pero que ahora tenía pocos muebles, casi ningún adorno en las paredes, y ese silencio pesado y triste de un lugar que perdió todo lo que alguna vez tuvo. Subieron la escalera y Valeria indicó el cuarto del padre. Esteban lo puso en la cama con cuidado y Valeria fue a examinar su estado con esa mirada de quien conoce demasiado bien esa situación. Esteban se acercó, miró la herida con atención y dijo con voz baja pero directa: «Valeria, la herida en su cabeza no fue de la escalera. Voy a buscar un médico». Valeria asintió. Miró el saco rasgado de su padre y dijo en voz baja: «Lo golpearon, ¿verdad?». Esteban asintió confirmando sin dudar: «Ya vuelvo». Y salió antes de que ella dijera algo más, dejándola sentada al borde de la cama con las manos en el regazo, mirando el rostro de su padre con esa mezcla de rabia y amor y cansancio que llevaba 11 años sin saber cómo soltar. Pasó 1 hora. Valeria oyó pasos en la escalera y se levantó. Esteban volvió con un médico a su lado, un señor de cabello blanco con el maletín de cuero en la mano y la manera tranquila de quien fue llamado con urgencia y vino sin hacer preguntas. El médico examinó a Domingo con calma, limpió la herida, suturó el corte con habilidad y luego se giró hacia Valeria con una voz serena: «Va a estar bien, necesita unos días de reposo». Luego miró a Esteban y dijo: «Señor Romero,
Ya dejé los medicamentos para que los use durante unos 15 días. Esteban agradeció al médico con esa naturalidad de quien está acostumbrado a resolver las cosas. Lo acompañó hasta la salida y volvió a la sala donde Valeria estaba de pie en medio de la habitación, con los brazos cruzados y los ojos curiosos. Y Valeria lo miró con todo lo que se había acumulado dentro de ella a lo largo de todo ese día. Las botas impecables que no combinaban con la ropa gastada, los 2 lechones traídos por un simple vendedor de naranjas, las preguntas sobre el pueblo que ningún hombre común hace de esa manera. Y ahora un médico que apareció en menos de una hora, en medio de la noche, como si bastara una palabra suya para que todo el mundo se moviera, y que además dejó medicamentos caros para 15 días. Cada pieza estaba allí frente a ella, y ninguna encajaba con la historia que él había contado desde el primer día en el tianguis. Valeria respiró hondo y con la voz calmada y directa de quien ya decidió que necesita saber la verdad antes que cualquier otra cosa, lo miró a los ojos y dijo: «Esteban, ¿quién eres? ¿Quién eres de verdad?» Esteban la miró allí de pie con los brazos cruzados y esa pregunta en los ojos. La pregunta que él imaginó que tardaría semanas en responder, no 3 días. Se quedó en silencio por un momento, mirándola con esa calma que escondía mucho más de lo que mostraba. Y entonces suspiró hondo. «¿Hay café y un lugar donde podamos conversar?» Valeria lo miró por un instante. Luego giró el cuerpo y caminó hacia la cocina sin decir una palabra, y él la siguió por el pasillo de la casa silenciosa. La cocina era grande y espaciosa, con señales de que un día había sido el corazón lleno de una casa llena, y Valeria fue directo al fogón con los movimientos de quien hace eso todos los días sin necesidad de pensar. Mientras ella preparaba el café, Esteban se quedó sentado a la mesa, preguntándose cómo había dejado que las cosas llegaran tan rápido a ese punto. Como 3 días habían sido suficientes para que todo llegara allí. Ella le sirvió una taza sin decir una palabra, y se sentó frente a él. Esteban envolvió la taza con las manos, tomó un sorbo despacio, y luego levantó la mirada hacia ella. «Valeria», dijo su nombre. Respiró hondo y entonces comenzó a hablar. «Soy de Querétaro. Llegué a San Juan del Río hace unas 4 semanas. Vine a ocupar un cargo de responsabilidad aquí. Pero como es un lugar donde voy a echar raíces, necesitaba conocer primero la ciudad, a las personas, entender cómo funcionan las cosas de verdad. Por eso hago tantas preguntas». Valeria lo miró con esa mirada que pesa cada palabra antes de dejarla entrar y soltó. «Y ese cargo era venir a vender naranjas en el tianguis». Esteban dejó la taza sobre la mesa con cuidado y respondió con calma: «No, Valeria, me convertí en puestero por tu causa. Fue por eso que compré el puesto del señor Domínguez, que quedaba justo frente al tuyo». Valeria contuvo la respiración por un segundo, los brazos aún cruzados, los ojos abiertos con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. «¿Compraste un puesto por mi causa? ¿Por qué? Todo esto está muy confuso. Dime la verdad, Esteban. ¿Y tu nombre es realmente Esteban?» Él suspiró, apoyó las manos sobre la mesa y dijo con la voz de quien tomó una decisión sin vuelta atrás: «Sí, me llamo Esteban Romero, y voy a contarte todo desde el principio». Y entonces contó sobre su padre, sobre la vida en Querétaro, sobre la relación que fue construyendo a lo largo de los años con la corona, sobre el día en que fue convocado por el rey y escuchó la oferta del título de duque de San Juan del Río, y sobre la condición que vino junto, la de casarse en 60 días, porque el rey no quería que el nuevo sucesor terminara sus días como el anterior, solo y sin herederos. Contó que había aceptado el título, pero que necesitaba entender cómo funcionaba esa ciudad de verdad antes de presentarse, y que disfrazado
Sería más fácil para las personas hablar con honestidad, sin la reverencia que el título impone. Valeria escuchó todo en silencio, sin interrumpir ni una sola vez, con ese rostro que no dejaba ver lo que estaba sintiendo mientras él hablaba. Cuando terminó, ella se quedó mirándolo por un momento largo y luego dijo con una voz baja y precisa: ¿Quieres decirme que el duque de San Juan del Río compró un puesto de naranjas para disfrazarse y conocer a la gente? Esteban no desvió la mirada. El puesto ayudó en mi plan, sí, pero lo que realmente quería con él era conocerte mejor. Hizo una pausa breve. El rey dejó claro que necesito asumir el título y casarme. No quiere que el nuevo sucesor termine como el último, solo y sin herederos. Valeria soltó un aire corto por la nariz, con esa expresión de quien intenta organizar demasiadas cosas a la vez, y preguntó: ¿Y cómo entro yo en esa historia, Esteban? Él la miró con una profundidad que ya no tenía ninguna defensa por debajo. En una de mis visitas a la ciudad, el primer día que fui al tianguis, te vi. Vi cómo tu padre te trataba. Y cuando puse los ojos en ti, me encanté. En ese mismo instante, hizo una pausa y continuó: Conocí a muchas mujeres en mi vida, Valeria, y no quiero casarme con una de esas mujeres que solo piensan en vestidos, joyas, en el poder y el lujo que un título trae. Quiero una mujer que valore las cosas de verdad, que me vea sin el título. La miró con una seriedad que ya no tenía nada de disfraz. Sé que han pasado 3 días y decirte todas estas cosas ahora es difícil de entender. Y pensé que tardaría mucho más en revelarme ante ti, pero eres increíble, eres amable, tienes un buen corazón y no mereces esta vida. Y señaló alrededor hacia las paredes casi vacías de aquella casa que había sido grande y que ahora era triste. Valeria se quedó mirándolo por un momento que pareció más largo de lo que era. Cuando habló, la voz estaba controlada, pero también estaba triste. ¿En serio? Yo era uno de tus proyectos aquí en San Juan del Río. Una mujer pobre y humilde para casarte. Esteban abrió la boca y ella terminó antes de que dijera cualquier cosa. Esteban, mentiste. Nunca me importaron la riqueza, la nobleza, esas cosas. Eso nunca fue lo que me movió. Pero 3 días son muy poco para conocer a una persona y ya decir que es la indicada para tu vida. Esteban la miró con esa expresión de quien recibe algo que sabe que merece y no va a intentar esquivarlo. Lo sé, tienes razón, no debería haber mentido. Valeria se levantó de la silla y se quedó de pie en medio de la cocina con una firmeza que él reconoció como genuina desde el primer día. Entonces, basta de mentiras. Si viniste a asumir el título de duque, no sigas jugando con la gente. Revélate a ellos. La ciudad, las rancherías, los pueblos necesitan ayuda de verdad mientras tú juegas al tianguis para encontrar una esposa. Esteban la miró con una expresión que ella no había visto antes en él, herida y directa al mismo tiempo. Valeria, yo estaba en el tianguis, pero tengo personas trabajando para mí, y fue de suma importancia que me involucrara con estas personas de esa manera, para que confiaran en mí y me contaran lo que realmente sucede aquí. No estaba jugando al tianguis. Valeria se quedó en silencio por un segundo, y ese segundo fue suficiente para que reconociera que había ido demasiado lejos en lo que dijo. Respiró hondo y habló con más calma. Perdón por lo que dije, tienes razón. Hizo una pausa breve. Pero ya es hora de parar con esto, ¿no crees? Y entonces la voz se volvió más suave, con esa dignidad de quien agradece sin inclinarse. Gracias por lo que hiciste por mi padre hoy. Siempre te estaré agradecida por eso, pero ahora es mejor que te vayas. Esteban se levantó de la silla despacio y fue hacia ella con pasos tranquilos.
deteniéndose a una distancia que respetaba lo que ella había pedido, pero lo suficientemente cerca como para que no tuviera dudas de que estaba siendo completamente sincero. Valeria, quiero conocerte mejor y creo que tú también quieres eso. Quiero demostrarte que puedo ser alguien que te cuide de verdad. Ella lo miró por un momento con esos ojos azules que no escondían todo lo que estaba sintiendo. La herida de haber sido engañada, la confusión de todo lo que había pasado ese día y algo más que aún no estaba lista para nombrar. Es mejor que te vayas, Esteban, por favor. Necesito cuidar de mi padre. La voz estaba firme, pero no estaba fría. Él la miró una última vez con esa mirada que permanece incluso después de que uno se da la vuelta, y dijo en voz baja antes de dirigirse a la puerta: Si necesitas cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. Tu padre te va a hundir cada vez más. Viste lo que le pasó y eso me preocupa, Valeria, pero quiero dejar claro que no voy a rendirme contigo. Él entonces salió, y Valeria se quedó de pie en medio de la cocina, escuchando los pasos de él alejarse por la entrada y luego el silencio de la noche ocupando su lugar. Se quedó así por un momento que no midió, y entonces fue hasta la mesa y se sentó despacio con las manos abiertas sobre la madera vieja, como si necesitara algo sólido para sostenerse. El duque. Él era el duque todo ese tiempo, y había tantas cosas en su cabeza ahora que no sabía por dónde empezar a organizar. Él había vendido naranjas en el tianguis para estar cerca de ella. Valeria miró la taza de él aún sobre la mesa, y luego miró el pasillo oscuro por el que él había salido. Y entonces pensó en la vida que llevaba allí en esa casa. Y ahora Domingo estaba allá arriba con una herida que no había sido de la escalera, con el saco rasgado, con las marcas de quien había sido golpeado por hombres a los que debía dinero. Valeria se quedó mirando la pared de la cocina con esa sensación de que el suelo había cambiado de lugar bajo sus pies, y ella aún estaba intentando encontrar dónde pisar. Su padre estaba debiendo a personas peligrosas. Ella lo sabía. Y en medio de todo eso todavía estaba él, Esteban Romero, el duque de San Juan del Río, que había llegado fingiendo ser un hombre simple. Valeria pensó en el baile, en la mano de él en su cintura, en ese calor que había sentido y que no se había ido por completo, incluso después de todo lo que se dijo en la cocina. Pensó en la manera en que él la miró cuando dijo que no iba a rendirse con ella, y en cómo eso había llegado a un lugar que no esperaba que llegara. Se levantó de la mesa, pasó por el cuarto de su padre con pasos suaves de quien no quiere despertar a quien duerme. Se detuvo un instante en la puerta. Miró la silueta de Domingo en la cama con la cabeza vendada y siguió hacia su propio cuarto. Se acostó en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad y el techo no tenía ninguna respuesta para las preguntas que giraban dentro de ella. Eran muchas cosas para asimilar de una sola vez, muchas piezas que aún no sabía dónde encajar, muchas emociones que no tenían nombre. Solo sabía una cosa con claridad, de esa claridad que aparece debajo de toda la confusión cuando una persona es honesta consigo misma. Ese día algo había cambiado, y ninguna de las dos, la Valeria que había salido de casa por la mañana con vestido blanco y la que estaba ahora acostada en la oscuridad, era exactamente la misma. Esteban llegó a casa tarde en la noche y entró por la puerta principal con el peso de todo ese día sobre los hombros. Pedro y Carmen estaban en la sala esperando, los dos juntos como siempre estaban cuando había algo importante en el aire, y leyeron en su rostro que esa noche había sido diferente a las otras, incluso antes de que abriera la boca. Esteban fue hasta la sala, se sentó en el sillón y dijo con voz cansada: «Siéntense, por favor». Pedro se sentó en el borde del asiento con las manos entrelazadas y dijo: «Habla, hombre, ¿qué pasó?». Esteban lo miró. Ella lo descubrió. Quiero decir,
Me preguntó quién era de verdad y le conté todo. Pedro entrecerró los ojos y preguntó, ¿y ella se alegró de saber que el duque estaba interesado en ella? Esteban negó lentamente con la cabeza. Pedro, ella me corrió y me dijo que asumiera el título y dejara de mentirle a la gente. Hizo una pausa breve y soltó una sonrisa torcida. Soy un pésimo mentiroso, ¿verdad? Carmen lo miró con esa expresión directa de quien no tiene tiempo para rodeos. Lo eres, Esteban. ¿Y a quién se le ocurre que un puestero lleve 2 lechones a una comida sencilla? Eso no ayudó mucho. Esteban sonrió a pesar de todo. Lo sé, pero ahora estoy seguro de que es ella. Ella es la mujer correcta. Solo está herida ahora. Pedro miró a Carmen con esa mirada de pareja que no necesita palabras, y Carmen entendió que era ella quien debía hablar. Se inclinó levemente hacia adelante y dijo con la calma de quien piensa antes de hablar: Esteban, dale tiempo al tiempo. Ella tiene razón en estar herida. Mentiste, y llegó la hora de que te presentes a la ciudad de verdad. Asumas tu lugar como duque y con el tiempo la conquistes y le demuestres que tus intenciones son buenas. Pedro entonces preguntó con esa objetividad que era su marca: ¿y el padre de ella, Esteban? ¿Sabe quién eres? Esteban respiró hondo y contó todo lo que había pasado esa noche, desde el momento en que encontraron a Domingo caído hasta la llegada del médico y la conversación en la cocina. Carmen escuchaba y cuando terminó dijo en voz baja: Pobre de esa muchacha, qué vida triste. Luego levantó la mirada hacia él con una firmeza afectuosa. No te rindas con ella, Esteban. Eres un buen hombre, y ella me parece ser una buena mujer. Él se quedó en silencio por un momento, mirando la mesa con ese peso de quien está organizando lo que viene después. Y entonces dijo con voz más firme: Entonces preparen todo. Pueden comunicar a la ciudad que he llegado. Vamos a empezar a trabajar. Hay mucho por hacer aquí y no voy a rendirme con ella. Se despidió de ambos y subió al cuarto, pero el sueño no llegó fácil esa noche. Se quedó acostado con los ojos en el techo, pensando en Valeria, sentada en la cocina de esa casa casi vacía, con la taza de café entre las manos y esa expresión de mujer que fue herida y no va a fingir que no lo fue. Cuando el sol entró por la ventana, Esteban se levantó, se vistió y al bajar encontró la casa diferente. Los empleados ya sabían que el duque estaba en casa. Esa mañana el comunicado fue hecho y la llegada del nuevo duque de San Juan del Río dejó de ser un secreto para cualquier persona en la ciudad. Las primeras visitas de los ricos comenzaron a llegar poco después del mediodía y Esteban las recibió con la seriedad y la compostura del cargo que había asumido. Mientras Esteban asumía su papel en la mansión ducal, Valeria llegó al tianguis un poco más tarde de lo habitual ese día. Su padre había despertado, pero no quiso contar lo que le había pasado. Se quedó callado con ese silencio de quien tiene vergüenza y no sabe cómo decir. Ella dejó los medicamentos separados sobre la mesa con las instrucciones del médico escritas en un papel y fue a trabajar. Al llegar al tianguis, miró el lugar donde estaba el puesto de Esteban y sabía que él ya no vendría más, porque todo había cambiado la noche anterior. Estaba acomodando los ramos cuando María apareció a su lado con esa forma de quien estaba preocupada, pero intentaba disimular. Estaba preocupada por ti. Nunca llegas tarde. ¿Está todo bien? Valeria no quería hablar sobre su padre y respondió con naturalidad: Hoy se me hizo tarde en la mañana. María la miró por un segundo, luego soltó una sonrisa y dijo con esa forma suya: Valeria, ¿puedes creer que el nuevo duque tiene el mismo nombre que nuestro vecino? Se llama Esteban Romero. Nuestro vecino no vino hoy. ¿Será que él es el duque? Y soltó una risa por su propia broma. Pero entonces María miró a Valeria, que estaba seria, completamente seria.
sin esbozar ni media sonrisa, y la risa de María fue apagándose poco a poco mientras las piezas encajaban dentro de ella una por una. Dios mío, la voz salió baja, casi un susurro. Las botas, las preguntas, los lechones. Es él, ¿verdad? Valeria sintió sin decir nada. María se quedó con la boca abierta por un momento que sería cómico en otras circunstancias. Él fue a mi casa, Valeria, comió en mi mesa, y luego con esa mirada de quien siempre observó más de lo que aparentaba, y me parecía muy interesado en ti. Valeria respondió con una calma que le costó. María, él es un duque, es su obligación ser amable con todos. María la miró con esa expresión que Valeria conocía desde hace años. Hay algo que no me estás contando. ¿Cómo descubriste que él era el duque? Valeria iba a responder cuando los primeros clientes llegaron y se volvió hacia los ramos con un alivio que María reconoció, pero respetó. Ese día el tema del tianguis era uno solo. El nuevo duque de San Juan del Río había llegado. Los días fueron pasando en San Juan del Río con una calma a la que Valeria no estaba acostumbrada. Domingo mejoró. Los medicamentos hicieron efecto, y sin la bebida, su padre era una persona completamente diferente, más tranquila, más fácil, casi irreconocible en su repentina mansedumbre. No salió de casa ni una sola vez, no se quejó de nada, y Valeria fue conviviendo con esa versión de su padre con una cautela de quien sabe que puede no durar. Esteban no dio noticias, y el médico vino 2 veces más a revisar la herida de Domingo sin que ella tuviera que pedirlo. La vida siguió, pero había una inquietud que ella llevaba consigo en los días, algo que no tenía nombre, pero que estaba allí. Entonces, una tarde, mientras atendía en el puesto, una mujer de cabello oscuro y sonrisa amable se acercó y dijo con naturalidad: «Debe ser Valeria, ¿verdad?» «Me llamo Carmen». Valeria sonrió. «Hola, Carmen. ¿Todo bien? ¿Quieres algunas rosas?» Carmen eligió 2 docenas de rosas con calma, fue separándolas una a una y luego levantó la mirada hacia Valeria y dijo con tranquilidad: «Valeria, yo trabajo con el duque». Valeria se detuvo con los ramos en la mano y la miró. Carmen continuó sin prisa: «Quería que supieras, él es un buen hombre. Es dulce, es amable, y tú me pareces así también. Creo que ustedes 2 deberían hablar». Valeria la miró por un instante y preguntó con esa franqueza directa que era suya: «¿Él te envió aquí?» Carmen sonrió levemente. «No, él no sabe que vine, pero sentí que necesitabas saberlo». Entregó el dinero, tomó las rosas y se fue con la misma calma con la que había llegado. Valeria se quedó mirando las monedas en la palma de la mano y tuvo que admitir para sí misma, con esa honestidad que no lograba apagar, que ya sabía todo eso. En los días que habían pasado, había visto con sus propios ojos lo que Esteban estaba haciendo por la ciudad, las obras que habían comenzado, los médicos que llegaron a las rancherías, y escuchaba los chismes de las empleadas de los ricos que venían a comprar rosas, diciendo que varias familias ya tenían hijas interesadas en el duque, que él necesitaba casarse y se casaría pronto. Valeria escuchaba eso y fingía que no escuchaba. Al final de esa tarde guardó los últimos guacales, ató los ramos que sobraron y preparó la carreta para el camino de regreso. El día había sido largo y estaba cansada de una forma que no era solo del cuerpo. Era de ese cansancio que viene de cargar pensamientos que no encuentran dónde descansar. Tomó las riendas y le dio la señal al caballo para partir por el camino de tierra, con el sol bajando del lado izquierdo y tiñendo el campo de un naranja que en otro día le habría parecido bonito. Estaba en ese pensamiento, con los ojos en el camino y la mente en otro lugar, cuando levantó la mirada y vio un humo negro y denso que subía al cielo en dirección a su casa, espeso, del tipo que no es fogata de patio ni quema de paja seca. Valeria se quedó inmóvil por un segundo,
que pareció mucho más largo, y entonces aceleró. Llegó al galope y bajó de la carreta antes de que el animal se detuviera por completo. Había gente al frente, vecinos que habían venido al ver el humo, y en medio de todos estaba Domingo caído en el suelo con heridas recientes, el rostro lastimado, las manos temblando. Valeria corrió hacia él y se arrodilló. «Padre, ¿qué pasó?» Domingo la miró con esos ojos que esta vez no tenían alcohol detrás, solo miedo, y dijo con una voz que era casi un hilo: «Ellos vinieron a cobrar, Valeria, y yo no tenía cómo pagar. Entonces me hicieron esto y le prendieron fuego a la casa». Ella levantó la mirada hacia la casa. Las paredes aún humeaban. La ventana del frente estaba destruida. Todo estaba quemado. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera hacer algo para contenerlas. Lágrimas que no eran de debilidad. Eran del tipo que vienen cuando una persona mira lo que construyó con sus propias manos y ve que no quedó nada. Se quedó allí arrodillada en la tierra por un momento que no midió, con su padre al lado y las lágrimas cayendo sin ceremonia, y luego se levantó. Ayudó a su padre a subir a la carreta con los movimientos de quien funciona porque necesita funcionar, porque detenerse no es una opción cuando no hay nadie más para no detenerse. Los ahorros que había guardado con tanto cuidado habían quedado dentro de esas paredes, y ella lo sabía sin necesidad de entrar para confirmarlo. Entonces se giró y se alejó de allí. Una hora después llegó a la casa de María, y María abrazó a su amiga con fuerza y dijo sin dudar: «Puedes quedarte aquí, amiga». Valeria la miró con los ojos aún rojos y dijo con una firmeza que le costó todo lo que le quedaba: «Es solo hasta que vea qué voy a hacer». «Gracias, María». Esa noche, después de acomodar a su padre en el cuarto que María había preparado, Valeria fue hasta él, cerró la puerta y se quedó de pie frente a él con esa voz baja que es más seria que cualquier grito. «Ponga atención. Sus apuestas, su bebida nos hundieron. María no sabe nada y no quiero poner a su familia en riesgo. No tenemos a nadie más en quien apoyarnos además de ella. Entonces, usted no sale de aquí. Esos hombres no pueden descubrir que estamos aquí. Me cansé de esto, padre. Me cansé de ver cómo se hunde y me arrastra con usted. ¿Entendió?» Domingo, por primera vez en 11 años, bajó la cabeza y dijo con una voz que ella nunca había oído antes salir de él, pequeña y verdadera: «Sí, hija, entendí». Al día siguiente, María arregló ropa para ambos con esa generosidad silenciosa de quien ayuda sin convertir eso en un peso. Valeria salió temprano y fue a la casona a buscar las rosas para poder trabajar, porque trabajar era la única forma que conocía de sostener el suelo bajo sus pies cuando todo se tambaleaba. Pero cuando llegó y bajó de la carreta y caminó hasta el lugar donde plantaba, descubrió que la plantación estaba destruida. No habían quemado solo la casa, habían pasado entre los rosales y aplastado todo lo que crecía allí. Valeria se quedó mirando aquello por un momento y entonces las rodillas cedieron y se arrodilló en medio de las rosas aplastadas y lloró. Lloró de verdad, de esa manera que nunca se había permitido, soltando todo lo que había cargado sola durante todos esos años, sin parar para respirar, sin intentar contenerse, sin nadie que la viera. No tenía casa, no tenía sus ahorros, y ahora ya no tenía su única fuente de ingresos. Era el fin de todo lo que había construido con sus propias manos desde los 14 años, y estaba de rodillas en medio de todo aquello sin poder ver ninguna salida. Fue entonces cuando sintió unos brazos llegar por detrás de ella, firmes y gentiles al mismo tiempo, y alguien se arrodilló a su lado sin decir una palabra. No había oído a nadie llegar. Levantó la mirada y era Esteban, allí de rodillas en la tierra a su lado, con esa mirada que no pedía disculpas, que solo estaba presente. Él la acercó hacia sí y la abrazó.
Valeria no dijo nada, solo se acurrucó en el pecho de él y volvió a llorar. Todo el dolor que había estado contenido dentro de su pecho, el que ya no podía soportar sola, saliendo de una vez mientras él la sostenía, sin prisa, sin exigir nada, sin decir que todo iba a estar bien antes de dejar que el dolor pasara. Cuando ella se calmó un poco más, él tomó su rostro con ambas manos, con ese cuidado de quien sostiene algo importante, y dijo con voz baja y seria: «Valeria, lo siento mucho. Los empleados llegaron contando lo que había pasado en tu casa. Carmen me lo contó y vine lo más rápido que pude. ¿Cómo estás?». Ella lo miró con los ojos aún rojos y dijo con esa voz quebrada de quien está al límite: «Él logró destruir todo, Esteban. Los hombres vinieron a cobrarle otra vez y le prendieron fuego a la casa y acabaron con mis rosas. Y no sé qué hacer». Las lágrimas volvieron a caer mientras hablaba y él las dejó caer sin interrumpir. Luego preguntó con calma: «¿Dónde están ustedes dos?». Ella respondió: «En la casa de María. Fuimos ayer para allá». Esteban asintió, se levantó y la ayudó a levantarse también con un cuidado al que ella no estaba acostumbrada. Y entonces dijo con esa firmeza tranquila que ella conocía de memoria: «Mira, sé que aún estás molesta conmigo, pero no voy a aceptar un no como respuesta ahora. Necesitas levantarte y recuperarte. Vamos a la casa de María a buscar a tu padre. Sé que tienes miedo de que esos hombres sigan detrás de él, y no vamos a poner a María y a su familia en riesgo. Mi casa está protegida y nadie se atrevería a entrar allí. ¿Está bien para ti?». Valeria sabía que no podía ser orgullosa en ese momento, que el orgullo era un lujo que no podía darse, y se preocupaba por la familia de María. Asintió con la cabeza sin decir nada más, y fueron los dos en la carreta hasta la casa de María, que aún no había salido para el tianguis. María abrió la puerta, y cuando vio a Esteban, levantó las cejas con esa forma directa que era solo suya, y dijo con una voz que mezclaba sorpresa y afecto: «Esteban, ¿podrías habernos dicho que eras el duque?». Él sonrió con esa sonrisa que ella ya conocía. «Lo siento, María, pero quiero seguir siendo invitado a las comidas». María soltó una risa corta, y entonces, mientras Valeria fue a buscar a su padre adentro, se acercó a él y dijo en voz baja con toda seriedad: «No lastimes a Valeria, cuida bien de ella». Esteban la miró con firmeza. «Quédate tranquila, voy a cuidar». Valeria volvió con su padre del brazo. Domingo, con varios raspones en el rostro y la forma de quien sabe que esta vez fue demasiado lejos. Él miró al duque y dijo con una voz que no tenía la prepotencia de siempre: «Valeria me contó que usted pagó al médico. Muchas gracias». Esteban asintió sin hacer de eso más de lo que era, y fueron hacia la mansión ducal. Era una mansión gigantesca, sólida y bien cuidada, con vitrales azules y columnas enormes y un jardín que se perdía de vista. Carmen los recibió en la puerta con esa generosidad que era natural en ella. Abrazó a Valeria con fuerza y dijo: «Siento mucho lo de tu casa, Valeria», y luego acomodó a cada uno en un cuarto con el cuidado de quien está haciendo eso con el corazón. Durante 3 días, Valeria no salió del cuarto y todos en la mansión respetaron ese tiempo sin hacer preguntas, sin tocar la puerta sin necesidad, sin forzar nada. En la tercera noche, Esteban estaba en la biblioteca trabajando cuando llamaron a la puerta. «Adelante». La puerta se abrió despacio y era ella. Valeria entró con el rostro cansado y los hombros cargados de quien pasó días llevando pensamientos demasiado pesados para un solo cuarto, pero había en sus ojos una determinación que él reconoció como muy propia de ella. «¿Podemos hablar?». Él cerró el libro y se levantó. «Claro que sí, ven». La llevó hasta la terraza de la biblioteca, donde la noche estaba cálida y la luna iluminaba el jardín
con esa luz suave que hace que el silencio parezca menos pesado. Había un sofá frente al jardín y ambos se sentaron. Y por un momento ninguno de los dos dijo nada, solo se quedaron mirando esos árboles antiguos, iluminados por la luna. Entonces Valeria dijo: «Esteban, no puedo quedarme estorbando en tu vida. Estaba pensando, ya que hiciste negocio con el puesto del señor Domínguez, quiero ver contigo si no quieres pasarme ese negocio de las naranjas. Puedo pagarte poco a poco». Esteban la miró por un segundo y sonrió con esa sonrisa que tenía afecto e incredulidad mezclados. «¿Quieres vender naranjas, Valeria?». Ella lo miró con una seriedad que no era frialdad. «Te agradezco por dejarnos quedarnos aquí, pero necesito empezar de nuevo y no aprovecharme de tu bondad». Esteban entonces tomó sus manos y dijo mirando esos ojos azules: «Valeria, no voy a dejar que salgas de esta casa. Le pedí a Pedro que investigara quiénes eran esos hombres que le prendieron fuego a tu casa. Son del club donde tu padre jugaba, trabajaban para el dueño. Él dejaba a las personas apostar más de lo que pueden pagar para luego amenazarlas. Ya resolví eso». Valeria lo miró con una expresión que mezclaba alivio y dijo: «¿Por qué no me dijiste nada?». Esteban respondió con calma: «Porque necesitabas descansar después de todo lo que pasó. Hablé mucho con tu padre estos días. Fue él quien entregó a esos hombres y le dejé claro que rechazo todo lo que hizo contigo todos estos años. Me pareció que es consciente de que sus actos no fueron los de un padre de verdad». Valeria se quedó en silencio por un momento, mirando el jardín con esa expresión de quien está organizando muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces dijo con voz baja: «Vas a construir tu vida ahora, Esteban. Si ellos están presos, ya no corremos peligro. Y tú te vas a casar». Esteban la miró con esa expresión entre sorprendida y cariñosa. «Dios mío, Valeria, estoy aquí diciendo que no voy a dejar que salgas de esta casa y aún no ves lo que realmente quiero y lo que siento por ti. ¿Me crees tan despreciable o aún no me perdonaste por la mentira?». Valeria levantó la mirada hacia él y apretó levemente la mano que sostenía la suya, un gesto pequeño y verdadero que dijo más de lo que ella estaba lista para decir. «Esteban, entendí lo que hiciste. Sé que las mujeres quieren el poder y el dinero y que tú querías conocer a las personas de verdad. Y estoy agradecida por todo lo que hiciste por mí y por mi padre. Y sé que estás haciendo muchas cosas buenas por la ciudad y por las rancherías». Hizo una pausa que pesaba. «Pero creer que quieres algo más conmigo, Esteban, ¿entiendes lo difícil que es aceptar eso?». Esteban la miró por un largo momento y supo que solo había una cosa que podía hacer, porque palabras ella ya había oído y las palabras no eran suficientes para llegar a un lugar que había sido herido tantas veces como el de ella. Valeria sufrió rechazo toda su vida y había solo un lenguaje que llegaba antes de la desconfianza, antes del dolor antiguo, antes de todo lo que la vida había acumulado dentro de ella. Entonces él se acercó despacio, muy despacio, sin prisa y sin presión, los ojos en los de ella durante todo el camino, para que pudiera detenerlo si quisiera. Tocó su rostro con la punta de los dedos, la palma de la mano abierta sobre su mejilla, con un cuidado que ella nunca había recibido de esa manera, y ella no se apartó. Esteban se inclinó y la besó con una suavidad que comenzó despacio y fue profundizándose con la delicadeza de quien tiene todo el tiempo del mundo. Los labios de él encontrando los de ella, con una presencia que no presionaba, que solo estaba allí, cálida y verdadera, diciendo todo lo que las palabras habían intentado decir y no habían logrado alcanzar. Valeria sintió el corazón abrirse de una forma que nunca imaginó sentir,
ese calor subiendo por el pecho y llegando hasta los ojos, y correspondió sin que la razón tuviera tiempo de intervenir, porque hay cosas que llegan antes de la razón y no piden permiso. Cuando él se apartó, también fue despacio, con los ojos aún cerrados por un instante, y luego la miró con esa profundidad verde que ella conocía también. La voz salió baja con una sonrisa que no era de victoria, era de alguien que estaba siendo completamente sincero. ¿Y ahora me crees? Y tomó su mano y la puso sobre su corazón. Puedes sentir lo que estoy sintiendo al estar a tu lado. Te amo, Valeria, y quiero que seas mi esposa. Valeria se levantó despacio del sofá de la terraza y fue hasta el balcón con la mirada en el jardín iluminado por la luna, y se quedó allí de pie con esa pregunta aún latiendo dentro de ella. ¿Cómo podría tener a alguien que la amara de esa manera? Nunca supo lo que era ser amada de verdad, protegida, cuidada. Nunca había tenido esa sensación de que había alguien en el mundo que ponía su bienestar por encima del propio. Y allí estaba Esteban, un hombre dulce y amable, que había comprado un puesto de naranjas, que se había arrodillado con ella en medio de las rosas destruidas, que había buscado a un médico en medio de la noche y resuelto una deuda que no era suya sin pedir nada a cambio. Él se acercó por detrás y dijo con esa voz tranquila: ¿Quieres un tiempo para pensar? Sé que estos días no fueron fáciles, pero quiero mostrarte algo antes de que respondas. Ven conmigo. Extendió la mano, y ella miró esa mano por un segundo, y luego puso la suya en la de él y dejó que la guiara. Fueron por el pasillo de la mansión, pasaron por la gran sala con el techo alto, bajaron hasta el inmenso jardín que se abría en la parte trasera de la propiedad con esa oscuridad agradable de la noche cálida, y caminaron por un tiempo entre los árboles antiguos sin prisa, con el sonido de los grillos y el olor de la tierra húmeda alrededor. Entonces se detuvo y Valeria levantó la mirada y vio. Estaba un poco oscuro, pero había allí una enorme plantación de rosas rojas que se extendía por una parte del jardín, los arbustos altos y llenos, un poco abandonados, como algo que había sido muy hermoso y estaba esperando a alguien que supiera cuidar. Valeria se quedó mirando aquello sin decir nada, y entonces sintió que él se acercaba a su lado y dijo con esa sonrisa seductora suya: «Si no quieres casarte conmigo, ¿aceptas ser mi jardinera?» Valeria no se contuvo. Fue más fuerte que ella, y soltó una carcajada que salió de un lugar profundo y verdadero, ese tipo de risa que solo aparece cuando el alma se siente segura. Esteban sonrió al ver esa carcajada, con esa sonrisa de quien había esperado ese sonido más de lo que sabía. Valeria se giró hacia él con los ojos brillando de una forma diferente a todas las otras veces, sin dolor por debajo, sin desconfianza por encima, y dijo con esa gracia que era solo suya: «Si no quiero convertirme en duquesa, tendré un trabajo asegurado. Esa es tu propuesta. Así se vuelve muy difícil decidir». Él soltó una risa. «Qué bueno verte sonreír». Valeria lo miró por un instante, y entonces fue hacia él y lo abrazó, los brazos cerrándose alrededor de su pecho con una fuerza que dijo todo lo que las palabras aún no habían logrado decir. Él le devolvió el abrazo con esa firmeza de quien por fin sostiene lo que estaba buscando, y ella apoyó el rostro en su pecho y abrió su corazón. «Cuando me abrazaste, Esteban, ese día en la plantación de rosas, sentí algo que siempre quise sentir, la sensación de hogar, la sensación de ser acogida, protegida, amada, y esa es la mejor sensación de todas, la que estoy sintiendo aquí ahora, abrazada contigo». Él no dijo nada, solo la sostuvo, y ella continuó con la voz que se había afirmado en algún lugar nuevo dentro de ella: «No quiero ser tu jardinera, cuidaré las rosas con mucho amor, y tampoco quiero ser solo tu esposa. Quiero ser tu hogar, y quiero que tú seas el mío.
sin importar dónde estemos. Esteban besó la parte superior de su cabeza con esa ternura de quien tiene mucho cuidado con lo que sostiene, y luego la miró con esa sonrisa que llegaba a los ojos verdes. Después de todo lo que acabas de decir, creo que eso es un sí. Ella levantó el rostro hacia él con los ojos brillando y dijo, sí, 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 yo también te amo y acepto casarme contigo. Y entonces él la besó allí en el jardín, en medio de las rosas rojas y de la noche cálida de San Juan del Río, apasionadamente y sin prisa. Y allí, en esa noche, todas las ataduras que los habían retenido fueron cortadas y dejadas atrás, donde pertenecían. A la mañana siguiente, después de una noche de sueño tranquilo como no había tenido en mucho tiempo, Valeria fue al cuarto de su padre. Domingo estaba sentado en la silla junto a la ventana, mirando el jardín con ese silencio de quien está pensando en cosas que no es fácil pensar. Ella se acercó y preguntó con calma, ¿cómo está usted? Domingo la miró, suspiró hondo y dijo con una voz que ella no estaba acostumbrada a oír de él, pequeña y verdadera. Avergonzado, Valeria. Me siento muy avergonzado. Sé que fui un padre despreciable, un cobarde, pero hija, dejé esa vida atrás. Podemos empezar de nuevo, reconstruir nuestra casa. Ella se quedó mirándolo por un momento con esos ojos azules que habían visto muchas cosas, y luego preguntó con esa franqueza directa que era suya. ¿De verdad está arrepentido de todo? Las lágrimas bajaron por el rostro de él antes de que pudiera hacer algo para detenerlas. Y Domingo dijo con la voz emocionada, «Soy un cobarde, te dejé al frente de todo, fui horrible contigo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?» Valeria miró a ese hombre que había sido su padre y su peso al mismo tiempo, y buscó dentro de sí lo que había allí con honestidad. No había rabia, ya no había ese dolor agudo de siempre. Había algo que aún no lograba descifrar completamente, pero que no era rencor. Dijo con calma y verdad, «Padre, sinceramente no lo sé, pero ahora voy a cuidar de mi vida, pensar en mí primero. Esteban me pidió matrimonio ayer. Nos amamos y vamos a casarnos. Usted va a seguir viviendo aquí conmigo. No le va a faltar nada. Pero si algún día descubro que usted volvió a ese lugar, tendrá que olvidar que tiene una hija». Domingo asintió con la cabeza baja, de quien recibe lo que merece sin quejarse, y dijo, con una sonrisa que tenía tristeza y alegría al mismo tiempo, «Me alegro por ustedes. Esteban es un buen hombre». Entonces Valeria salió del cuarto, respiró hondo en el pasillo y por primera vez en 11 años sintió que había terminado de cargar un peso que no era solo suyo. La boda ocurrió 2 semanas después allí en la propiedad, entre los árboles del jardín. Esteban debería haber hecho la boda del siglo, como mandaba el protocolo de un duque que asume el título, con la nobleza de toda la región y toda la pompa que el cargo exigía. Pero quiso seguir la voluntad de ella, algo simple y verdadero para las personas que importaban. Y así fue. María vino con toda la familia. Vinieron algunos amigos del tianguis, el padre, Pedro y Carmen, y ese pequeño círculo de personas que había estado presente en todo. Hicieron una comida juntos después de la ceremonia con risas y historias y la alegría de quienes celebran algo que fue conquistado con trabajo y con tiempo. Y esa noche, en la habitación de la pareja, Esteban se acercó a ella con esa sonrisa y dijo, «Ahora estás casada conmigo y ya no puedes cambiar de idea». Valeria sonrió. «No quiero desistir de nada». Y esa noche se entregaron el uno al otro por primera vez de forma completa, de cuerpo y de alma. Y Valeria sintió que su vida finalmente tenía un sentido. El tiempo pasó en San Juan del Río, con esa ligereza que solo existe cuando las cosas están en su lugar. Domingo cumplió la promesa que había hecho en aquel cuarto de la mansión, y para pasar el tiempo empezó a ayudar a Valeria en el jardín.
Descubrió que le gustaba hacer eso, que había algo en la tierra que lo calmaba. No volvió a beber, no volvió a la ciudad sin necesidad, y fue haciendo todo día tras día con esa paciencia de quien está empezando tarde, pero está empezando de verdad, para ser una persona mejor para la hija que había sostenido sola durante 11 años sin pedir nada. Valeria lo observaba a veces con las manos en las rosas y la mirada en ese hombre que había sido el mayor peso de su vida, y que ahora aprendía a ser padre a la edad que ya tenía. Los hijos llegaron, y con ellos llegó una vida que Valeria había soñado sin saber que estaba soñando. Gustavo llegó primero, después Enrique y por último la menor, Eduarda, que nació con los ojos verdes del padre y la terquedad de la madre, y que desde pequeña prefería el jardín a cualquier otra parte de la mansión. Valeria se convirtió en una duquesa reconocida en toda la región, principalmente entre los más humildes, los mismos que habían reclamado en las mesas de la comida en casa de María aquel domingo que lo cambió todo. Creó cooperativas, organizó ferias, abrió caminos para que las mujeres de la ranchería pudieran vender lo que producían con dignidad. Y María, que había vendido queso en San Juan del Río durante años, dejó el tianguis y pasó a trabajar directamente con la duquesa. En una tarde de sol en el jardín, Valeria estaba de rodillas entre los rosales, con las manos hundidas en la tierra, haciendo el trabajo que amaba. Oyó los pasos de Esteban llegando por el césped y no necesitó mirar para saber que era él, porque había aprendido el sonido de sus pasos, como se aprende una canción que uno escucha todos los días. Él llegó a su lado y dijo con esa calma de siempre: «Eduarda dijo que quería quedarse contigo en el jardín, pero se fue toda sucia de lodo hacia la biblioteca». Valeria levantó la mirada hacia él. «¿Qué? Yo le dije que se bañara antes». Esteban rió. Se cansó, se acostó en el sofá y se durmió. Valeria puso la mano en la cintura con esa forma suya. Esteban estaba toda sucia. Él se acercó con la sonrisa de quien no está nada arrepentido. «Amor, el sofá lo cambiamos. Estaba cansada. Dijo que trabajó mucho aquí». Valeria sonrió sin querer. Se quedó juntando piedritas. Esteban se quedó mirándola con esa sonrisa y dijo con una voz que tenía la misma profundidad de siempre: «Nunca me voy a cansar de esa sonrisa tuya». Valeria se levantó, sacudió la tierra de las manos sin mucho éxito y lo abrazó allí mismo, las manos sucias de lodo en la espalda de su camisa, su pecho contra el de él, con esa facilidad de quien encaja. «Ensucié tu camisa». Esteban la besó sin dudar. «No me importa, ven aquí». Y la besó allí en el jardín, entre las rosas rojas que ella había plantado con sus propias manos, en la tierra de la mansión, a la que había llegado sin tener nada y donde había encontrado todo. La vida de Valeria Ramírez había comenzado aquella mañana en el tianguis, con un hombre que no sabía acomodar un guacal de naranjas, y había florecido exactamente como las flores que ella había aprendido a cultivar, con paciencia, con cuidado y con la certeza de que todo lo que nace en el lugar correcto termina encontrando el sol. Llegamos a ese momento en el que digo que la historia terminó, y la historia de Valeria nos muestra que no siempre quienes están tan cerca de nosotros serán quienes nos den el apoyo que necesitamos. A veces, la decepción viene de nuestra propia familia, de quien debería ser nuestro hogar, y jamás podemos dejar que esas cosas definan el rumbo que nuestra vida debe seguir. Nosotros somos dueños de nuestras decisiones y Valeria nos lo demuestra en cada capítulo. Ella, que cargó sola un peso enorme y aún así nunca dejó que ese dolor apagara la luz que había dentro de ella. Ella encontró un amor que la salvó, que la curó, que la hizo florecer. Tal vez ese amor aún no haya aparecido en tu vida, pero como siempre digo, creo en los grandes amores y creo que sí son posibles.
Y si aún no ha llegado y te encuentras en una situación parecida a la de ella, quiero decirte que tú también puedes encontrarte y sanar. Solo tienes que mirar el entorno en el que estás. ¿Te hace feliz o te lleva cada vez más a un lugar donde no puedes ser tú mismo? Si la respuesta a la última pregunta es sí, libérate. Mereces respirar aire puro y ser feliz. Y diciendo esto me quedo por aquí. Un abrazo enorme por haberte quedado conmigo hasta aquí y por haber elegido mi canal. Los amo. Atentamente, Amor y Romance de Época.